Amén. Sí, estamos bien, llegando al final de un año, prácticamente estamos en recta final. Creo yo que es necesario, antes todas las cosas, empezar a terminar un año que Dios nos advirtió de cómo iba a ser este año. Y le doy gracias al Señor por su fidelidad, porque dice la Escritura que Él revela sus secretos, ¿sí? Y eso nos permitió a nosotros estar no desprevenidos, sino preparados. Y si bien es cierto, han pasado muchas cosas fuertes, dolorosas en este año, hermanos que han partido a la presencia del Señor, hermanos que han dejado de congregarse, muchos que han vivido la zaranda necesaria para la edificación. También tenemos las bendiciones de hermanos que se han sumado, de niños que han nacido. Acá está esta noche Isabela. ¿Dónde está Isabela? Levántame la mano. Allá, ¿sí? Nació Isabela antes de ayer. ¿Cuándo? El miércoles. El viernes pasado. Ah, cierto, que estamos de viaje nosotros. Bueno, Pablo y Carolina Luna recibieron la bendición de Isabela, que ya a su tiempo vamos a hablar para consagrar su papá, la vida de su nena al Señor. Y así creo que hemos tenido la oportunidad de ir viendo las cosas que el Señor nos ha estado llevando. En cuanto a la educación de la palabra, también ha sido necesario profundizar y hemos podido tener la gracia del Señor de estudiar lo que es atributos de Dios, cosa que nos ayudó muchísimo a crecer. Por lo menos a mí me ayudó muchísimo a crecer y a definir cosas que en mí no estaban claras. Tengo una convicción tremenda de lo que la palabra del Señor nos está enseñando y por eso es que voy a afianzarme cada vez más en ella. Quiero decirle a los hermanos que terminar un año y comenzar otro para un hijo de Dios que tiene ya y posee eternidad no significa nada, ¿sí? Es simplemente arrancar un calendario y pasar para otro año, ¿sí? Por eso es que no hay nada de espectacular llegar al 31 de la noche. Después de las 12 viene la 1 y comienza un nuevo día y todo sigue igual, ¿sí? Entonces, dice la Escritura en Eclesiastés, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que, hermanos, vamos a quietar un poquito esos vientos festivos que vienen últimamente. Para hermanos que están llegando en este año, hace poco, muchos me han preguntado porque notaban de que nosotros nos decíamos alusiones al Día de la Madre, al Día del Padre, al Día del Niño, de la Navidad, no está el arbolito acá, no está Santa Claus por allá. Algo pasa acá, estos son raros, dice. Bueno, tratamos de ser lo más bíblico posible, aunque nos falta muchísimo, ¿sí? Pero tratamos de erradicar lo que Pablo nos dice en Colosenses 2:8. Mirad que no sean engañados por huecas, filosofías, tradiciones, sutilezas, cosas de hombre, pero no según Cristo. Y cuántas cosas, hablando del tiempo festivo que nos toca vivir a muchos, estos son años o tiempos donde la gente empieza a sentirse rara, vientos de cambio, de angustia, empieza a extrañar, empieza a añorar, y la ansiedad no lo lleva a otra cosa más que empezar a gastar y a gastar y a gastar. Y bueno, hay gente que se vale de esto, ¿no?, para tratar de frenar todo eso. Yo quiero llevarlo o permitirme en el Espíritu Santo de Dios poder llevarlo a través de la palabra a una posición hermosa de la vida espiritual que nosotros tenemos. La Biblia siempre ha enseñado que dejemos de mirar lo terrenal, que dejemos de poner la mira a las cosas terrenales. Pablo dice en Colosenses 3, dice, si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Y poned la mira a las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y acá vemos nosotros que la Escritura siempre nos ha direccionado a lo celestial, a lo verdadero, a lo que proviene del Padre. Nosotros tenemos el nuevo nacimiento, somos nacidos de arriba, nacidos del Espíritu, nacidos del Señor. Y por esa razón quiero que en esta noche hablemos de algo que por lo general se ve en la gente. En el hombre natural se ve mucho el hombre que está indignado, ¿sí?
En Europa se está promoviendo mucho los indignados, ¿no? Se está viendo el tema de la indignación que tiene la gente. Y la gente está indignada por todo. Si tiene que hacer cola para pagar un impuesto, está indignado. Si le quitan los subsidios económicos, están indignados. Si no le pagan los haberes como tiene que ser, están indignados. Es más, pareciera que este mundo lo único que busca es que usted y yo y todos los seres humanos sean personas que vivan indignados, ¿no? ¿Usted alguna vez dijo esta frase? ¿Cómo me indigna eso? ¿Lo dijo alguna vez? Muy bien, son frases que a veces las decimos y no entendemos el significado. La dignidad es todo un tema. Hablar de lo que es digno y de lo que no es digno. Si alguien me corre la macetita para atrás y yo pueda verlo los hermanos, porque se me hace que estoy en el bosque, no los veo, ¿no? Gracias. Ahora sí, me gusta mirarlo los hermanos, ¿no? Muy bien, vamos a ir primeramente al Salmo 48:1 y vamos a partir desde la realidad de la dignidad. Gloria a Dios. El Salmo 48:1 dice: grande es, diga conmigo fuerte, grande es. Eso no es fuerte, dígalo, grande es. Vamos de nuevo. ¿Quién es grande? ¿Por qué baja el volumen? ¿Quién es grande? Ahí me va gustando, porque si tenemos que decir que grande es Perón, nos van a aplaudir, ¿no es cierto? O si decimos, grande es Messi, la gente por ahí se... Pero nosotros no estamos hablando de hombres. La Escritura dice, grande es y Vamos a decirlo juntos. Mire, porque una de las cosas que la Biblia resalta que vamos a hacer todo es a una declarar su nombre. ¿Sabe lo que es a una? No es a la una, a la dos y a la tres. Es a una sola voz. En un mismo tono, en un mismo tiempo, todos los redimidos van a declarar delante del trono alabanzas al Cordero. Por lo tanto, vamos a ensayar acá. Y vamos a leerlo el versículo 1 con todas nuestras fuerzas. Caso que si alguno pasa creyendo que es grande, se le caiga las medias. Vamos. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Vamos de nuevo. Grande pareciera que al estar sentado hace que el abdomen no permita que el aire fluya con todas las fuerzas, así que póngase de pie y lo vamos a decir con todas las fuerzas como debe ser. Hay hermanos de algunas denominaciones que leen la Biblia parado, ¿sí? Usted no andaría allí, ¿no es cierto? Se mal acostumbró. Pero vamos a ver si realmente declarar esto, porque no es tan solo leer, ya no lo va a leer. Ahora usted lo va a declarar y va a entender quién es grande y quién es digno. ¿Amén? ¿Vamos a decirlo fuerte? Total, van a reparar las grietas acá, así que si se agrieta no hay problema. Vamos. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Vamos una vez más y ahora sí, con todas sus fuerzas. Vamos. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Pregunta: ¿dónde dice la Escritura que es grande nuestro Dios y digno de ser en gran manera alabado?
Bueno, pónganse de acuerdo primero para la respuesta. Dice la lectura, ¿dónde? En la ciudad de nuestro Dios. No dice y en su, dice en su monte santo. Tome asiento. ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios? ¿Cuál es su monte santo? Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2. Versículo 6. Y acá identifica cuál es la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. ¿Cuál es? Dice el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Cuál es el monte santo? ¿Cuál es la santa ciudad de Dios? Sión. Diga conmigo, Sión. Fíjese usted que la Escritura siempre nos dice y nos revela toda la verdad. Y acá encontramos que dice, grande es nuestro Dios y digno de ser en gran manera alabado. Pregunta, ¿en este mundo engrandecen a Dios? ¿O dicen que no existe? Fíjese usted que muchos dicen creer en Dios, pero según Pablo dice, con sus hechos lo niegan. Fíjese usted, ¿es en este mundo puesto como digno de suprema alabanza nuestro Dios? No. Es más, muchos profanan su nombre. Muchos blasfeman contra su nombre. Por lo tanto, este versículo, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Dice dónde es, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y dice este versículo, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Identifica la Escritura que Sión es el monte santo de Dios. Veamos otro versículo, Salmo 9, de la vuelta a la hoja, el versículo 11. Salmo 9, 11, dice, cantad a Jehová, que habita en Sión. Hemos aprendido el atributo de que Dios es omnipresente, que Él está en todo tiempo y en todo lugar. Pero vemos nosotros que dice que habita, hace morada, levanta su trono en Sión. En Sión es proclamado grande, en Sión Él es digno de suprema alabanza. Y acá dice, cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Y vuelve a identificar Sión como el lugar de Dios, como la ciudad de Dios, como el santo monte de Dios. Salmo 74. Dice el versículo 2. Búsquelo. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia.
este monte de Sión donde has habitado. Vuelve a hacer referencia donde nuestro Dios es proclamado grande y donde nuestro Dios es digno de suprema alabanza. ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde es Sión? ¿Dónde queda esa congregación para que vayamos todos a congregarnos allí? ¿Dónde está geográficamente ese lugar para que vayamos allí? Ya que en todo el mundo su nombre es blasfemado. Ya que en todo lugar tienden a engrandecer al hombre y no engrandecen a Dios. Reemplazaron al Creador por la criatura. Dieron honra, dieron gloria a las criaturas y se olvidaron de su Creador. ¿Dónde es Sión? Porque algo debe tener Sión. ¿Será un estado espiritual? ¿Será un lugar espiritual? Pero si no sabemos qué es Sión, la ciudad de Dios, el monte santo de Dios, deberíamos entender de que existir existe, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice es porque es verdad. Y si es verdad, es porque deberíamos nosotros inquirir, preguntar, examinar, escudriñar. Bueno, creo que es necesario entender que la palabra revela y ya podemos entender que el lugar de la dignidad, donde Dios es digno de suprema alabanza, donde Dios es proclamado grande, nuestro Señor, donde Él habita, donde mora su trono, donde Él es alabado perpetuamente, se llama Sión, la ciudad de Dios. Amén. ¿Usted quiere estar allí? ¿Quiere congregarse allí? ¿Quiere habitar allí? ¿Cuántos quieren entrar a ese lugar? Yo quiero entrar y adorar. Está linda la canción, pero el monte de Dios, el monte santo de Dios. ¿Qué característica tiene aquellos que ya están allí o que pueden entrar con convicción a ese lugar? Bueno, veamos el Salmo 125. Características de los que realmente viven una realidad espiritual bíblica. Salmo 125 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El santo monte de Dios. Características de lo que están en ese lugar. ¿Cuál es la característica? Confianza en Adonai. Confianza en el Altísimo. El que confía en el Señor es comparado con la santa ciudad de Dios, con el monte santo de Dios, con el lugar que Él escogió para habitación. Tantos temblores que hay últimamente, ¿no? Tantos sacudones que hay en la tierra y acá adentro, ¿no? Tantas gentes que andan saltando, claudicando entre pensamientos, entre conceptos, entre doctrinas, y no puso todavía su confianza en el Señor. Todavía no ha descubierto qué grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Existe ese lugar? Claro que existe. Pero ¿cuáles son requisitos para entrar allí? Salmo 24. Tan buenos los salmos, ¿no? Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Muy bien, ¿qué dice que identifica primero? Que Dios, nuestro Yahvé, Jehová, el Altísimo, es el dueño de
todo lo que existe. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién puede ser dueño sino el que la creó, el que la fundó, el que la estableció? Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Cuántos tienen problema de estar en esta tierra? Nadie. Vivimos en esta tierra, somos de esta tierra, pertenecemos a esta tierra. Ahora, el problema no es la tierra, sino el mundo. Y el mundo aprendimos que es el cosmos, es una organización perfecta, bien organizada, en contra del Altísimo. Es un sistema que permanentemente hace que aquellas personas que están sean víctimas, sean juguetes, sean mercaderías de este sistema. Como lo que comencé diciendo. Hay que decirle a un cristiano, a un hijo de Dios, que baje un poquito sus ansiedades festivas de fin de año. Al fin y al cabo, el rey Salomón dijo: me di cuenta que todo lo que hace el hombre debajo del sol es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho alguno. Habría que pegar una leída a ese viejo sabio que se murió con mucha sabiduría, pero apostatando lamentablemente. Pero fíjese que dejó proverbios y dejó el discurso del predicador, y él, siendo un viejo rey sabio, concluye diciendo: nada de lo que el hombre hace bajo el cielo es beneficioso. En otras palabras, traducido al tucumano básico: no se gaste, porque nada de lo que se haga en este mundo tiene provecho. Por eso la palabra de Dios dice: ponga su mira en las cosas espirituales, en las cosas de arriba, como hizo Abraham, como hizo Noé, como hizo Moisés, como hizo todos estos grandes hombres y mujeres de la fe, que estando ellos en tierra de promesa, se declaraban extranjeros y peregrinos, no mirando lo que tenían, sino poniendo sus ojos, su vista en lo que aún no se veía, en lo que ellos esperaban, en una ciudad celestial, en una patria. Buscaban una patria. Dios dijo: esa gente no me causa ninguna vergüenza. No se avergonzó Dios llamarse Dios de ellos, sino que les ha preparado una ciudad. Es más, concluye Hebreos capítulo 11 diciendo que el mundo no era digno de personas como esas. Le quedaba chico el mundo a esas personas, que por la fe ellos no se dejaban seducir por las cosas de este mundo. Como dice la Escritura en Hebreos 11, por la fe Moisés, siendo mayor, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el maltrato del pueblo de Dios, junto al pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y se sostuvo como viendo, como me gusta esa frase, se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. ¡Wow! ¡Qué fe! Se sostuvo como viendo al invisible. Así que el Salmo 24 habla de que no es el problema los que habitan en la tierra, sino es que formula una pregunta diciendo de que todo lo que están en la tierra pueden estar muy bien en la tierra, cosechar, trabajar la tierra, producir, edificar, plantar casas, casarse, darse casamientos, comer, hacer de todo en la tierra. Pero no es el problema lo que pasa en la tierra, no es el tema de discusión en esta noche, es ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Usted subirá al monte de Jehová? Mire que habla de ascenso. Subirá. Se elevará. Arriba. Poner las cosas en las mira de arriba. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
Muy bien, alguien tuvo intención de subir. Isaías capítulo 14 revela que hubo alguien que en verdad tuvo intenciones serias de subir. Isaías capítulo 14 versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo? Recién acabamos de decir subir al monte y ahora vemos nosotros una caída del monte, una caída del cielo. Haciendo referencia en visión profética sobre la caída de Luzbel, Lucifer, que más tarde se transformó o se identificó como el adversario, el opositor, el engañador, conocido por el nombre griego Satanás o por el nombre latín diablo. Ese ángel de luz lleno de iniquidad tuvo esta intención. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía en su corazón? Que decía, subiré, primera afirmación, subiré al cielo. ¿De dónde había caído? Del cielo. ¿A dónde quería subir? Al cielo. Bueno, nosotros no tuvimos la ventaja que tuvo este tipo. Él ya estuvo arriba, nosotros todavía no. Nosotros tenemos, por la gracia del Señor, la oportunidad de subir por el camino único, vivo, nuevo, que nos abrió Jesucristo a través de su carne y su sangre. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. No entrará ningún inmundo por ese camino, o sea que este otro nunca, jamás va a poder subir. Pero ¿cuál era su intención? Subiré al cielo. ¿Conocía el lugar él, sí o no? Claro. Y dice inmediatamente, segunda declaración o intención de su corazón, dice: subiré al cielo en lo alto. Cuando hace la expresión en lo alto, quiere decir en lo más elevado, posición y rango. Buscaba de dónde había sido él expulsado. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, donde dice el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. El monte del testimonio es el monte de Sión, es el monte de Dios. Y dice a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Saben, hermanos? La intención de Satanás fue esa, pero era imposible. Y claramente identifica un poquito más abajo que la característica de los que habitan en este mundo bajo el yugo de la esclavitud de Satanás hace que ni él suba ni que él permita que nadie suba. Porque dice el mismo capítulo, en el versículo 17, dice que puso el mundo como un desierto, hace justamente referencia a la violencia de su reino, que asoló sus ciudades. ¿Y qué más dice allí? Que a sus presos nunca abrió la cárcel. Nunca Satanás abrió la cárcel a sus presos, ni lo quiere hacer. Por eso es que el hombre no puede por iniciativa propia subir al monte de Dios. Por eso es que Jesús dijo: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Haciendo referencia a la misma parábola que Jesús dijo: si alguien no ata al hombre fuerte, no podrá saquear sus bienes. Y cuando encontramos la visión de Apocalipsis que tuvo Juan, que ese ángel, que no era un angelito, sino un
ángel con una llave y una gran cadena. Cuando dice una gran cadena, es porque iba a atar al hombre fuerte. Iba a atar a aquel más poderoso. ¿A quién dice Apocalipsis que lo ató? A Satanás lo ató. El único que puede atar a Satanás es Jesucristo, el que venció, el que es digno, el león de la tribu de Judá. La gran cadena hace referencia al poder que tiene Satanás. Sería absurdo que usted vaya con una gran cadena a atar a un pinche, un chihuahua, un perrito bonsái. No tiene sentido. La gran cadena es para sujetar a un animal fuerte, grande. Cuando empezamos a ver esto es que la Escritura revela que Satanás, bajo ningún aspecto, puede él subir al monte de Dios, ni tampoco permite que nadie suba al monte de Dios, salvo que alguien mayor, con autoridad, con poder, incluso dado por el Padre. Jesús dijo: toda potestad, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra y debajo de ella. Amén. Poder, autoridad, lo tiene Jesucristo. Ahora, dijo Satanás, versículo 13: y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Salmo 48, 2. Allí comenzamos, ¿no? Salmos 48, 2. Mire todo lo que tuve que hacer para llegar al versículo 2, porque comenzamos con el versículo 1, ¿sí? Muy bien, vamos al 1 de nuevo. Grande. No. ¿Empezamos todo de nuevo? Vamos de nuevo. Número 2, fuerte. Es. ¿A dónde? Ajá. La ciudad. Es el monte de Sión a los lados del norte. Entonces quiere decir que donde Satanás pretende o pretendía, ya hemos identificado que es el lugar donde Dios es declarado grande. Y sabe, se transforma en esto, en el gozo de toda provincia, el gozo de toda la tierra. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios es digno de ser en gran manera alabado. ¿No hay ninguna duda de que Dios es digno? No. Muy bien. ¿Por qué Él es digno? Porque cuando Él es en su ciudad, donde los limpios de manos, de puro corazón, los que no han elevado su alma en cosas vanas, estos entrarán. Estos serán los que confiarán como el monte de Sión en el Señor y no se moverán. Estos son los que alabarán. La Escritura identifica que en la ciudad de Dios no está Dios solo, que hay redimidos. ¿Por qué Él es digno? Porque la redención de nuestro Rey, ¿sabe qué hace en usted y en mí y en todos los que han sido redimidos? Nos dignifica, hermanos. La dignidad de Dios dignifica a los transformados por la sangre del Cordero.
¿Sabe qué significa dignificar? Una vez Jesús iba con todos sus discípulos y vino al encuentro un soldado, un centurión romano. ¿Se acuerda? Que tenía a un siervo suyo enfermo. ¿Y qué le dijo? Le mandó a decir, ¿qué dijo? Mi siervo está enfermo y se está muriendo. ¿Qué le dijo Jesús? Yo voy. ¿Y qué le dijo él? No. ¿Por qué? No soy digno de que entres en mi casa. Di la orden, di la palabra, porque yo soy un hombre de autoridad, sujeto a autoridad. Y si yo digo ven, viene, y si digo vaya, va, entendía perfectamente lo que era autoridad. ¿Qué identificó él? Que él no era digno de que él esté en su casa. Cuando Dios manifiesta su dignidad, donde es alabado, dignifica su casa. Hágase esta pregunta: ¿su casa está dignificada? Si su casa no está dignificada es porque usted no le alaba al que es digno de suprema alabanza. ¿Cómo encontramos una casa dignificada? ¿Para qué es la dignidad de Dios? Para que usted viva ahora digno, dignificado. ¿Para qué Dios lo hace digno a usted? Para que usted, donde vaya, dignifique por el nombre de Cristo. Su trabajo, su escuela, su barrio, donde usted esté, usted dignifica ese lugar. Como le expresa la palabra, cualquier lugar que pise la planta de tus pies será lugar santo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque es lo que hace nuestro Señor. Es lo que transforma a nuestro Señor. ¿Por qué hay tantas personas que sus casas no es lugar digno? Porque no alaban al Señor. Porque no confían en el Señor. Porque no tienen la característica del Salmo 24 cuando hace esta pregunta: ¿quién subirá al monte de Sión? El limpio de mano, el de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y el que no ha sido mentiroso. Digno. ¿Cómo hace una persona para ser digno? Acuérdense, hermanos, de que Jesús en Lucas 15, del versículo 9 en adelante, contó una de las 3 parábolas de por qué se produce el gozo en los cielos. ¿Se acuerda? Había una mujer que tenía 10 dracmas, un collar de 10 dracmas. Dracmas era una moneda de alto valor. Esa mujer, dice la Escritura, que había perdido una de sus monedas, la perdió en su casa. Y preocupada y afligida, dice que encendió la luz y comenzó a barrer con mucha diligencia, con mucha rapidez, prontitud, hasta hallar la moneda que había perdido. Y cuando la halló, llamó a sus vecinas y a sus amigas y dijo: gozaos conmigo, porque la dracma que había perdido la he recuperado. Así dice el Señor. Es el gozo que hay en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe de qué se trata esa parábola? De que Dios le permite a esa mujer recuperar su dignidad. Porque esta era una costumbre hebrea. La costumbre de usar una mujer un collar con 10 monedas, 10 dracmas, era una costumbre que hacía referencia a la dignidad de una mujer que había podido llegar pura y virgen a su casamiento. ¿Por qué? Porque iba a ser el esposo, hacía votos y hacía las dotes, un pacto con el padre por la amada. Él no la tocaba, no la indignaba, no la trataba como indigna, sino que él iba a preparar un lugar para vivir, la casa donde iban a vivir, y luego cuando terminaba venía a buscarla con todos los parientes, con todas las personas. ¿Y sabe qué sucedía? Venían ellos a la noche de boda y ellos entraban al lecho nupcial, a la habitación matrimonial. Todos los parientes estaban afuera, y cuando sucedía que después de la intimidad que ellos tenían, el esposo salía contento, mostrando que su esposa era pura para él con la evidencia de la sábana.
Y entonces la fiesta comenzaba y él públicamente le ponía el collar de 10 dracmas para que la mujer, a donde vaya, donde esté, pueda ser vista como una señora digna. Y si perdía una moneda, significaba de que cualquiera podía pensar mal, porque no es 9 monedas, eran 10. Y dice que esta mujer la había perdido en su casa. ¿Dónde se pierde la dignidad cotidianamente? Porque en la casa chismeamos, en la casa decimos, decile a ese hijo de... En la casa hay muchos, sí. En la casa son muchos que se sientan a la vuelta de una mesa a murmurar, a criticar. Todo eso es perder la dignidad. Dios no está en lugares indignos, porque grande es nuestro Dios y digno de ser en gran manera alabado, pero en su monte santo, donde allí hay personas limpias, puras, con un corazón sincero, que no son chismosos, que no son mentirosos. En la casa se pierde la dignidad cuando por salir del paso económicamente se tranza cualquier cosa. En la casa se pierde la dignidad cuando se le miente a los hijos. En la casa se pierde la dignidad cuando se hace cosas ante los ojos de Dios ilegales en el aspecto matrimonial sexual. En la casa se pierde la dignidad cuando cualquier cosa que se haga y no es conforme a la santidad que exige nuestro Dios, la dignidad se la pierde. Y esta mujer perdió una dracma. Y esta mujer sabía que ya no podía exponerse públicamente, porque cualquiera podía difamarla, cualquiera podía faltarle el respeto. ¿Qué iba a hacer? Se dio cuenta que perdió una moneda y iba a decir, bueno, ya el fin de semana, cuando tenga tiempo, voy a buscar la moneda. No, dice que prendió luz, guía del Espíritu Santo. Barrió con diligencia. ¿Usted vio que cuando uno barre la casa después de un tiempo saca mucha basura? ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen el cajoncito de la cómoda? Y se fue a buscar un papelito que perdió hace unos años allí. Mire, hasta el dinosaurio Rex, ¿así se llama? Rex. Está ahí metido, ¿no? Fíjese usted qué importante entender que a la hora de buscar el dracma, a la hora de buscar la dignidad, hay que barrer toda inmundicia que pueda haber en la casa, porque es necesario sacar cuanto antes con rapidez, porque es la manera en que Dios, que es digno, dignifica a sus escogidos. Cuando nosotros también echamos fuera la basura, cuando nosotros también decimos, no va a entrar cosas inmundas en mi casa. Muchos pierden la dignidad por la televisión, muchos pierden la dignidad por el internet, muchos pierden la dignidad en cada cosa que usted permite que entre a su casa. Y Dios es digno para dignificar, para que usted camine dignamente y donde usted vaya como un hombre digno, no porque merecíamos, sino porque Él nos dignificó. Usted dignifique con su presencia. Amén. ¿Usted bendice el lugar donde va? ¿La gente se siente bendecida cuando usted entra a un lugar? La imagen de la mujer siempre en la Biblia ha tipificado a la iglesia. La dignidad de la iglesia también está perdida, porque se ha llenado de basura y necesita limpiarla. Acuérdense que Dios, por una mujer
que le costó creer, se rió detrás de la cortina, cuando ya siendo vieja y estéril, vino la promesa de que iba a tener un hijo, Sara. Y sin embargo, Sara amamantó a un hijo verdaderamente de ella y de Abraham. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para la iglesia estéril cuando Dios quiere fructificarla. Es un paralelo. No hay nada imposible para una iglesia estéril cuando Dios quiere fructificarla. Ana recibió la revelación de Dios de que en su quebranto y llanto y lamento iba a recibir un hijo para consagrarlo todos los días. Una iglesia estéril que quiebra su corazón delante del Señor, puede el Señor engendrar en su seno ministros competentes de un nuevo pacto y dejar de tener hombres y mujeres anclados en una butaca vagos sin hacer nada. Solamente cuando la iglesia dobla sus rodillas como Ana y llora, Dios empieza a engendrar en el seno de esa iglesia aquellos Samuel, aquellos varones y varonas que el Señor levanta para su gloria. El Señor reveló la salvación a una mujer doncella, desposada con un carpintero, que ella recibió una visitación extraordinaria angelical y le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo al Salvador del mundo. Una mujer recibió la doctrina de la salvación en revelación. La iglesia de Cristo verdadera, que es pura, recibe lo mismo, la revelación de la verdadera doctrina de la salvación. ¿Cuántas iglesias se dicen que son de Jesucristo, pero su porte es como una ramera más? Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con lo que vemos nosotros en la Escritura. Una mujer que iba a buscar agua con su cántaro, una enemiga de los judíos, una samaritana, recibió la revelación de la adoración que exige el Padre. Una iglesia que puede estar confundida en sus tradiciones y costumbres, puede recibir como esa samaritana la revelación de la verdadera adoración que demanda el Padre. ¿Está preparada, iglesia, para vivir en Sión? Una mujer prostituta que vio la misericordia y la justicia de Dios cuando Jesús escribió con su dedo en el suelo, cuando estaba a punto de ser apedreada por adulterio. Ella pudo entender que sus pecados habían sido perdonados por su indignidad. Ella era indigna delante de Él, pero ella hizo algo. Entró en un momento que Jesús estaba cenando, irrumpió en la casa de Simón y dice que ella quebró un perfume de nardo finísimo y lo echó en los pies y en la cabeza del Señor, y llorando con sus lágrimas lo secaba con sus cabellos. Y Jesús le dijo: lo que tú hiciste será recordado perpetuamente. Aleluya. La iglesia que se quebranta reconociendo sus pecados es aquella que va a escuchar del Padre diciendo: tus pecados también han sido perdonados. Y es la indignidad que tiene que estar fuera, iglesia. Es esa misma mujer que cuando Jesús estaba muerto y cuando todos estaban encerrados por miedo a los judíos y cuando nadie se atrevía a salir, es esa misma mujer que corrió al sepulcro y que recibió la revelación de la resurrección de Jesucristo, cuando ella le decía: ¿a dónde lo han puesto, mi Señor?, pensando que era el hortelano. Y él le dijo: María. Y cuando ella lo vio, dijo: Maestro. Y ella se le iba a tirar al cuello a abrazarlo. Y él dijo: no me toques, aún no he subido a mi Padre. La iglesia
recibe el testimonio de la resurrección de Cristo cuando la iglesia empieza a buscar las cosas de arriba. Por eso Pablo dice: si habéis resucitado, paren de mirar este mundo. Paren de estar coqueteando con el mundo. Dejen de estar haciendo tesoros en las cosas del mundo. No pierdan el tiempo, porque a este mundo le he puesto fin y estamos próximos. Si han resucitado, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. Así como María Magdalena recibió la revelación de la resurrección y fue ella la que fue a contar a los discípulos lo que había pasado, así también la iglesia es la que va a recibir en este tiempo final la convicción del Espíritu para predicar el verdadero evangelio. Ya no camine más indignado en la calle. Ya no se sienta indigno de nada. Glorifique al Señor porque Él te escogió y porque Él es digno, te dignificó para que vivas dignamente. Muchos confunden con vivir dignamente con la prosperidad y creen que la única manera de ser digno es ser ricos y poderosos. No, amados hermanos. La dignidad significa lo que dice Efesios 1:4. Y terminamos. Esta es la dignidad del plan de Dios en la salvación para con nosotros, quienes éramos indignos de estar ante su presencia. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí comienza la dignidad, entender que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Ya estamos bendecidos. Y dice acá expresado en el propósito de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos, cosa que no lo éramos, y sin manchas, cosa que estábamos inmundos, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito seas tú, Padre eterno, por haber hecho esto con nosotros. Su dignidad nos dignificó para que vivamos dignos, porque ahora somos delante del Padre santos, puros y sin manchas delante de Él. No sé usted, pero yo le agradezco al Señor, porque el primero que tendría que estar en el infierno soy yo, pero por su gracia, por su misericordia, porque Él no tomó en cuenta mis pecados, sino que lo puso en el cordero expiatorio, en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, para que hoy nosotros vivamos dignamente. Vivir dignamente significa vivir en santidad y en bendición eterna, sabiendo que solamente el Padre hizo algo que nosotros no podríamos hacer.